Muy bien, pues nos vamos ahora nada más y nada menos que al corazón de La Mancha, nos vamos a Toledo ciudad y hablamos con David Benayas. Buenos días, Pablo. Bueno, buenas tardes ya. Buenas Toledo no tardes. es La Mancha, pero bueno. Toledo es Castilla. Humanistas en cuarentena, parte 4. En primer lugar, una entrevista doble con Benito Rodríguez Arbeteta, historiador, y Sergio Alandi, prácticamente la única persona dedicada al turismo profesional que ha pasado por esta sección de entrevistas. Benito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Pablo, por invitarme a tu canal. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer estar en tu sección. También contamos con Eva Iraizoz, ella es farmacéutica y fundamentalmente trataremos sobre el contexto en el que se está gestionando y creando la cura, la vacuna contra el coronavirus. Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Pablo, pues muy bien, estamos muy bien afortunadamente. Otro historiador, David Benayas, que ya participó en este canal en la tertulia de Mientras dure la guerra y también en el directo de las elecciones de noviembre. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bueno, aquí, sobrellevando la cuarentena un poco como se puede. Para contar también con un análisis desde las ciencias políticas y el derecho, tenemos a Eva Rodríguez. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Bien, aquí en casa confinada como todos, pero bueno, con expectativas de que esto pronto pase y con esperanza. Y finalmente a Luisa Ripoll, una persona con la que ya tenía palabrada antes de que empezase el confinamiento a hacer una videoreseña de libros de novelas, de poesía. Y precisamente de eso es de lo que vamos a hablar con ella, de libros, de lecturas, el tema de la creatividad, de escribir en este caso. Luisa, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal tú? Aquí estamos, haciendo entrevistas a humanistas. Bueno, ya estamos en la desescalada, por fin, ya era hora. Sin embargo, recordar que las entrevistas de este vídeo, de los anteriores y los que vendrán, fueron realizadas en el mes de abril, prácticamente todas, en el momento en el que el confinamiento era 100%. Simplemente lo digo para recordarlo. También deciros que en la descripción de este vídeo tenéis todos los temas que se han tratado en él, en este resumen de los 5 vídeos de las 6 entrevistas, y también el enlace de la versión extendida donde tenéis todos los vídeos sin apenas edición, ¿vale? Para poder ver las entrevistas enteras. Y nada más, espero que os resulte interesante y empezamos. Bueno, pues lo primero, yo nunca pensé que llegara a vivir una situación así, tan de excepcionalidad. Pero bueno, es algo que a lo largo de la historia pues se ha ido viendo, ¿no? Por guerras, epidemias y otros acontecimientos. Y bueno, lo primero que se nos viene siempre a la cabeza es intentar, pues lo típico, ¿no? Encontrar un precedente histórico en este tipo de situaciones. Nos habló ya de lo de la peste negra, lo que pasa es que, claro, la comparativa en ese sentido es difícil, ¿no? Porque, bueno, la peste negra es lo que determina hasta cierto punto la crisis de la Baja Edad Media, ¿no? En ese Ecuador más o menos del siglo XIV. Bueno, luego se atribuyó también pues a designios divinos, ¿no? A la providencia, era un castigo divino, etcétera, etcétera. Luego eso también tuvo sus consecuencias en el arte, con el gótico, en la arquitectura incluso también. Las epidemias de peste llegaron a consolidar escenarios arquitectónicos más abiertos, más amplios, más higienistas. Y bueno, luego también se ha comparado esta crisis con la de 1918. O sea, yo creo hasta cierto punto que esto es también la primera experiencia totalizadora de la vida que vivimos en el siglo XXI, digamos, dentro del marco europeo. Bueno, ya había habido grandes conmociones previas como pues el 11S, ¿no? Una serie de circunstancias, de acontecimientos que han ido conformando, pues, digamos, la forma de organización social, cultural, ¿no? Incluso la propia seguridad y, bueno, la vigilancia como forma de hacer política. Y, bueno, en este caso, pues, yo creo, aunque los historiadores no seamos futurólogos, pero voy a hacer un ejercicio de futurología en este sentido. Yo creo que a lo que nos vamos a enfrentar en un futuro es a una especie de crisis de posguerra, entre comillas, porque, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial fueron experiencias totales en todo su sentido, se expandieron más allá de sus propios límites cronológicos, ¿no? Y determinaron luego unas formas de ver el mundo, de ver la cultura, de concebir la sociedad y la política. Pues a mí me gusta verlo desde el enfoque de las mentalidades de la sociedad.
Y viendo epidemias pasadas como puede ser la peste negra o la crisis de 1918, la gripe española, la gente se afrontaba ante la enfermedad de una forma bien diferente a la actual. No se cortaba la vida comercial ni urbana por una epidemia, sino que todo el mundo salía a la calle, iba a su trabajo y no había las precauciones que tenemos actualmente. Es verdad que hubo ciudades que tuvieron cuarentena, por ejemplo en Estados Unidos, pero se afrontaban de una forma diferente. Pero claro, tenemos que pensar lo que en la mentalidad de la época, por ejemplo en la peste negra, tenemos que pensar que la muerte es un elemento del tránsito al más allá y que te vas a encontrar propiamente pues, en el paraíso. En cambio, en el tema del gobierno... Quería preguntarte tu punto de vista de todas las cosas que has podido leer y reflexionar durante estos años. Ahora nos encontramos en una situación así. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? A nivel humanístico o psicológico, o como lo quieras llamar, en plan, desde un enfoque muy transversal de lo que es nuestra experiencia humana, sinceramente, el periodo de cuarentena me parece realmente interesante, en el sentido de que es como una situación en la que parece que todo se para, pero la vida sigue realmente. Entonces, es como un campo de juego muy distinto al que es nuestro día a día y que tiene muchas ventajas, aunque cueste un poco verlas, porque por supuesto echas de menos a tus amigos y no puedes ver a tu familia si no vive contigo y tal. Me parece muy interesante como para plantearnos nuestro punto de vista, en plan, de nuestro día a día, ¿sabes? ¿Qué es mi vida? ¿Cómo vivo mi vida día a día? Si merece la pena, si ahora me parece que tiene sentido. Porque claro, en una situación como tan carente de aparente sentido, ¿no? Tienes que, o sea, es guay evaluar todo ello. Querría preguntarte, tú desde tu sector, ¿cómo estáis gestionando, cómo estáis abordando, qué temas hay encima de la mesa a la hora de abordar esta situación del confinamiento, de la famosa cura y de la pandemia que estamos viviendo? Pues mira, esa es una pregunta muy interesante porque la verdad es que si esta pandemia se caracteriza por algo es porque las preguntas nos llevan cada vez a más preguntas. Bueno, un poco el punto de partida en el sector de acceso a medicamentos y todo lo que tiene que ver con qué va a pasar con todas esas investigaciones que se están llevando a cabo, no solo en medicamentos, sino pues en vacunas, en técnicas diagnósticas, en un poco todo el tema de tecnologías sanitarias relacionadas con COVID-19, pues qué va a pasar con todo eso y si realmente va a llegar a todo el mundo. Y es que el punto de partida aquí, o lo que desde el sector de la sociedad civil, que está centrado en acceso a medicamentos, se está contemplando, es que el acceso debe ser global. Es decir, una pandemia, un problema de estas características, tiene que tener una respuesta también pandémica, es decir, una respuesta global. En la investigación y el desarrollo de nuevas vacunas, medicamentos, test, tecnologías sanitarias para el COVID-19, hay una característica que se repite en toda la investigación últimamente en general, que es que hay mucho dinero público. Se está viendo que es, digamos, las instituciones públicas, los centros de investigación públicos, los gobiernos, los que han promovido o los que han impulsado verdaderamente esa investigación. Sin esa inversión pública no tendríamos la diversidad de fondos, de proyectos que tenemos ahora. Y la gran pregunta para organizaciones del sector civil en este campo es, bueno, hay mucho dinero público, ¿cómo hacemos para que si finalmente tenemos una vacuna o varias, o tenemos un medicamento o varios, cómo hacer que eso llegue a todo el mundo de manera asequible, es decir, a un precio justo, a un precio que cualquier país, rico o pobre, pueda permitirse, cualquier persona más o menos vulnerable, con mayores o menores ingresos pueda permitirse, y sobre todo cómo hacer, que esto también es un gran reto, que ese medicamento, esa vacuna, esté disponible, se fabrique y se distribuya a nivel global y llegue también a todas las personas. O sea, como dos vertientes del acceso a medicamentos. Una que tendría que ver con la asequibilidad, es decir, precio justo, y otra que tiene que ver con la disponibilidad, porque
Y esto es muy importante porque lo que suele ocurrir es que cuando un nuevo medicamento, una nueva vacuna sale al mercado, suele salir al mercado protegido bajo una patente, o mejor dicho, una familia de patentes, que permiten que la empresa que lo comercializa lo haga desde un monopolio, es decir, que ella sea la única que tenga los derechos de producción y comercialización de ese medicamento y que nadie pueda copiarlo, que no pueda haber genéricos, que no pueda haber biosimilares, que no pueda haber otras empresas competidoras. Esto siempre es un problema con los medicamentos nuevos, pero en este caso es un problema mayor porque estamos hablando de una pandemia. Aquí hay un problema añadido y es que si solo hay una empresa que produzca y comercialice, esa empresa no va a ser capaz de asegurar que la producción sea suficientemente grande como para cubrir a toda la población global. Esos son un poco los retos principales que estamos viendo desde nuestro sector y que estamos trabajando pues, a nivel nacional, haciendo incidencia política con nuestros gobiernos, a nivel europeo, a nivel de la Comisión Europea, si Europa o los financiadores, cómo van a asegurar que ese dinero finalmente, o sea, que ese dinero que va a parar a proyectos, cómo van a asegurar que todo eso vuelva en forma de medicamentos asequibles, disponibles, accesibles. Y también a nivel internacional, pues en toda la respuesta principalmente de la OMS, pues también estando muy atentas a los movimientos que van dándose desde ahí y trabajando con otras organizaciones y siempre trabajando en red para intentar pues poner nuestros mensajes políticos y nuestras preocupaciones también en el seno de esas organizaciones. Sergio, desde tu sector, en primera persona, ¿cómo lo ves? Te quiero poner en contexto. Si hablamos en términos económicos, creo que es un impacto muy grande, porque el turismo y la hostelería supone en total el 20% del Producto Interior Bruto de España. Esto se traduce no solo en la pérdida económica, es cierto que nada va a ser como antes, pero quiero destacar cómo mi sector ha sabido ser flexible, adaptarse a las situaciones, y quería hacer un agradecimiento a mis colegas hoteleros aquí en España y en otras partes del mundo por haber hecho en tiempo récord, por haber transformado en 24 horas casi su hotel como hospital, digámoslo así, ¿no? Para atender a tantos enfermos. Y creo que eso es importante destacarlo. Y obviamente tenemos ahora mismo una situación que, pues bueno, por falta de comunicación entre el gobierno y los hoteleros, pues no se sabe muy bien el rumbo que esto va a llevar. Pero te puedo decir que me gustaría dar un mensaje de tranquilidad y confianza a la gente, que sepa que va a poder viajar, que va a poder alojarse en nuestros hoteles y que al igual que hemos transformado nuestros negocios en tiempo récord para dar cobertura a los hospitales y parar esta enfermedad, vamos a estar a la altura con los mejores estándares de calidad y de seguridad para que nuestros clientes tengan las vacaciones y el descanso que necesitan, con todas las seguridades. Gracias, Sergio. Bueno, una persona formada en Derecho y también en Políticas, me gustaría saber, desde la metodología, desde el análisis, desde la teoría en la que estás formada, ¿cómo analizas la situación que estamos viviendo? Bueno, yo creo que es un periodo que nos genera bastante incertidumbre a todos de cara al futuro. Creo que estamos viviendo algo bastante confuso y convulso a la vez, en el que es difícil establecer predicciones a priori. En el aspecto legal, quizá lo que más podría destacar para mí es toda la polémica que está habiendo respecto a la situación de la declaración del estado de alarma, de si realmente debería considerarse o no un estado de excepción por las medidas que está tomando el gobierno, por los canales a través de los cuales lo está haciendo, y todo el debate de si realmente pues, se debe gestionar esto a golpe de decreto, si debería haber a priori una ley orgánica que permitiera establecer las medidas de internamiento, de confinamiento de los asintomáticos y demás. Entonces me parece que lo más interesante que se puede destacar a nivel legal pues justamente es esa guerrilla
entre comillas, entre distintos juristas y expertos en la materia en cómo calificar esto y cómo calificar la gestión gubernamental. ¿Qué pasa? Que justamente, como yo siempre he definido toda mi vida, que la política está intrínsecamente ligada al derecho, por eso estudié el doble grado que estudié, pues esto se traslada al plano político. ¿Y qué es lo que estamos viendo como consecuencia de todo este debate y de toda esta polémica general alrededor del tema? Que se están generando oportunidades para los distintos partidos políticos. Y no me voy aquí a centrar unas ideologías y en otras, sino que justamente mi punto de vista es que tanto para el gobierno como para la oposición, como para el demás espectro político, se están generando oportunidades discursivas que hacía muchísimo tiempo que no veíamos en el escenario español. Y eso se ve en cada debate anterior a la salida de un decreto, como realmente a veces queriendo echar piedras sobre el tejado ajeno, se echan piedras sobre el propio. Y sin meterme, como digo, en detalles o en apostar o no por un discurso u otro, sí creo que a partir de ahora nada va a volver a ser lo mismo. Ni en política, en algunos sentidos, ni en derecho. En política, de hecho, yo creo que vamos a asistir durante 1, 2 años y pico a discursos cuando esto más o menos empiece ya a acabar y los efectos sean menores, a discursos muy basados en accountability, en responsabilidad, rendición de cuentas y en una visión retrospectiva del mandato electoral. Pues lógicamente yo creo que siempre la historia lo escriben los ganadores, ¿no? Depende del futuro político que acabe en este país y quién controle los medios de comunicación. Porque actualmente estamos viendo noticias en el New York Times y en diferentes periódicos extranjeros que se plantean determinadas cosas que no son ciertas. También se está cortando las libertades de prensa. ¿Cómo se puede estudiar un suceso histórico que se está cortando las fuentes, por decirlo así, primarias? Pues tendremos solamente una visión parcial de una realidad, pero las diferentes ópticas serán cada vez más cercenadas y será una historia pues únicamente unidireccional. Yo creo que es un momento de cambio, de evolución. Están desarrollando, bueno, ya lleva mucho tiempo el tema de las herramientas tecnológicas en el mundo de por ejemplo, de la distribución de mercancías y también el tratamiento cultural. Hay un mogollón de iniciativas actualmente culturales. El mundo está cambiando, pero también hay que pensar que ya no vale con grandes empresas, sino que pequeñas empresas y los individuos pueden influir en grandes colectivos. Se va a cambiar toda la estructura económica, cultural, la forma de verse y de comunicarse los individuos. El problema es que también esta evolución va a traer una serie de riesgos y de problemas, que va a ser el tema de la socialización. Se van a perder diferentes elementos, el contacto con los compañeros para el mercado del trabajo. Yo creo que estamos viviendo un momento de cambio. Hay que posicionarse y buscar iniciativas y nuevas ideas. Si a ti dentro de unos años te da por hacer una tesis o una investigación o un trabajo sobre la historia del COVID-19 en España, el impacto que ha tenido, ¿tú cómo enfocarías ese trabajo? Yo te reconfiguro la pregunta. Yo lo que creo es que va a haber una forma distinta de hacer historia y se va a tener más en cuenta el influjo de las pandemias y de las enfermedades. Bueno, el tema de la historia de las enfermedades y tal siempre ha estado como un poco más relegado a una especie de segundo plano, incluso, pues yo qué sé, en los libros de texto escolares se suele ver pues el tema de la epidemia de la peste bubónica o bueno, pues la gripe española del 18, un poco en los márgenes de los libros, ¿no? En plan, saber más, lo típico, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esta crisis también está poniendo en el punto de mira la importancia que tienen estos acontecimientos, ¿no? Como las pandemias,
en el desarrollo social y cultural de las sociedades. Entonces, puede que surja una manera nueva de hacer historia en ese sentido, que empecemos a buscar un tipo de fuentes diferentes. Y bueno, ahora también se han disparado las ventas del libro de Camus, de La peste. Bueno, yo a los que vean este vídeo se lo recomiendo porque es un libro que te hace pensar bastante. Y bueno, pues eso no, o sea, Camus digamos que ese libro lo escribió como una especie de metáfora de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué cosas no podrán salir a raíz de esta pandemia escritas en la literatura, ya no solo académica, sino pues también en la literatura normal? Hay un libro con el que empecé la cuarentena, de hecho creo que me lo leí justo la semana de antes de empezar esta situación, que se llama Walden o la vida de los bosques, de Henry David Thoreau, o como se diga, Thoreau. Thoreau es como el padre de la desobediencia civil y a nivel político es una persona interesante, pero en ese libro cuenta cómo él decidió aislarse de la sociedad, o sea, irse a vivir a una cabaña a una laguna durante 2 años, y es muy interesante porque es como una especie de cuarentena elegida, ¿no? y como que él lo hizo como para acercarse más a la sociedad, de hecho, o sea, es desde un punto de vista súper humanista, ¿no? Como con el ser humano y la sociedad y las relaciones humanas en el centro. Es un libro bastante cortito en el que simplemente él explica por qué tomó esa decisión y para qué le sirvió y todo, y habla mucho pues eso de la sociedad y lo que implica el día a día en sociedad, en plan los convencionalismos o la hipocresía, no sé, es como un libro súper cercano, súper moderno y que a la vez a mí me hizo plantearme muchas cosas eso, pues de mi día a día, de cómo vivo y de si estoy contenta viviendo como vivo, ¿no? En general yo creo que la cuarentena es un buen momento como verano para leer libros que son así como muy tochos. Y no sé, en plan, pillarte un Dostoyevsky o algo así, me parece buena opción también, pero no sé, dime. ¿Tú lo has hecho? ¿Estás ahí con No, Dostoyevsky? no, yo estoy leyendo libros más cortitos y tal, o sea, me he leído, por ejemplo, El Principito porque no me lo había leído nunca y es como, te lo tienes que leer ya, o sea, se te va a pasar el arroz. Y me estoy leyendo ahora el poema de Gilgamesh, súper interesante, en plan, muy recomendable. Y no sé, leí en plan cuentos de Borges y cosas así como más, o sea, lo que tenían pendientes por leer, que ha sido como, vale, ahora que tengo tiempo voy a ponerme muy a full y a leer bastantes cosas de las que siempre he querido leerme, pero nunca he podido o aún no había llegado el momento, ¿no? Sergio, yo te quería preguntar a ti concretamente, imagínate que dentro de unos años te toca ser profesor en alguna universidad o en algún grado o formación para gente que se va a dedicar a la hostelería, al turismo. ¿Tú cómo les explicarías la situación de este COVID-19 a día de hoy, ¿no? Sobre cómo se adaptó el sector, cómo lo viviste, qué cosas se hicieron, qué cosas no se hicieron. ¿Cómo les explicarías esto a esos futuros pseudoalumnos? Lo primero que les haría entender es que por mucho manual, por mucha teoría que se den en la carrera o en grados superiores de turismo, que lo que tienen que tener en cuenta es la experiencia. Segundo, tienen que tener en cuenta que se meten en un mundo donde hay que ser flexibles. Entonces, hablando de la flexibilidad, ¿no? Les enseñaría cómo nos adaptamos en ese momento y también les explicaría cómo nos adaptamos después de este COVID. Es decir, durante el COVID cerramos las estructuras de los hoteles. En muchos casos esos hoteles sirven como hospital, como he dicho antes. Buscaría los testimonios de esa gente que ha transformado su hotel en un hospital en cuestión de 24 horas para que les hablasen directamente, para que tengan una opinión más directa. Sobre todo les diría que tienen que adaptarse a la situación, ser flexibles, pero sobre todo estar orgullosos de estar en un sector que siempre ha estado ahí pese a cualquier circunstancia. También les mostraría cómo cambió el turismo después de esto, ¿no? El hecho de que los hoteles tengan que poner mamparas en la recepción, el hecho que durante un tiempo se tuviese que cerrar los buffets. Y otro ejemplo muy claro sería
la inversión y desarrollo, el I+D+I, que los hoteles pusieron en marcha para crear nuevos certificados de limpieza, nuevas formas de desinfección y de adaptarse a lo que la sociedad pedía en ese momento, a lo que las instituciones estaban pidiendo, estaban demandando a los hoteleros. Si en un futuro a ti te tocase dar clases, formar a la nueva generación que va a estar donde estás tú ahora, toda la gente que estés dedicando a gestionar el tema del medicamento, y en base a la experiencia por ahora que llevas adquirida, ¿qué orientación les darías a ellos en base a tu experiencia? Pues mira, en base a mi experiencia, yo, pues como has dicho, yo soy farmacéutica y quizás lo que desde estas formaciones tan técnicas o tan clínicas podemos echar de menos es tener una formación más política, quizás, ¿no? Y política no tanto, o sea, en el sentido de ciencia política, de relaciones internacionales, pues una visión más amplia, básicamente, de cómo funciona el mundo. Quizás a nosotros los farmacéuticos y las farmacéuticas es lo que más nos falta, ¿no? Pues eso, cómo funcionan las instituciones europeas, internacionales, cuál es el funcionamiento de la política en España, de cómo se construyen políticas públicas, en base a qué criterios se toman decisiones. Si algo he echado de menos yo en mi formación ha sido eso, quizás el lado que tiene más que ver con salud pública, con gestión sanitaria y, bueno, y como te decía, toda la parte de conocimiento político global. Si algo nos está enseñando esta pandemia es que vivimos en un mundo que lo sabíamos de antes, pero ahora queda más claro ese mundo de interrelación, no solo entre personas, entre países, sino también de disciplinas, porque pues hay mucha gente que ya ha escrito sobre esta relación de las pandemias con lo natural, con el cuidado de la tierra, con la emergencia climática y cómo al final todo queda tremendamente interrelacionado. Cómo también salen a la luz temas de determinantes sociales de la salud, es decir, ya no solo que la salud sea muy importante, es que en nuestra salud influyen más cosas que las enfermedades. No tiene el mismo punto de partida alguien que está viviendo la pandemia desde aquí con un sistema de bienestar, un sistema nacional de salud público, que alguien, ya ni siquiera pienso en un país de África subsahariana, que por supuesto, pero imaginemos a alguien que vive en Estados Unidos, que no tiene un seguro básico de salud porque no tenga trabajo, por ejemplo. Entonces, gente que verdaderamente se está viendo en situaciones muy vulnerables y que nos recuerda cómo la salud va más allá de tener o no tener una enfermedad. ¿Esta situación te está motivando para escribir? A ver, más o menos yo cuando no estaba en cuarentena ya escribía bastante. O sea, tengo mi diario en el que escribo todos los días y tal. Entonces, más o menos igual. O sea, me compré un par de cuadernos justo el día antes del estado de alarma y todo esto. Y ya me he acabado uno. Sí que más que para escribir, creo que tengo muchísimo tiempo para pensar. De verdad que me estoy rayando la cabeza increíble por un montón de temas. Y también como no solo el reflexionar yo y que se me vaya la cabeza, sino el hablar con amigos, ¿sabes? Y reflexionar juntos sobre paridas. No sé, lo estoy haciendo bastante. Como te dije anteriormente, el turismo y la hostelería suponen el 20% del PIB. Punto número 1. Expectativas de futuro. Debería varias fases. La primera, ¿cómo vamos a recuperarnos? Pues bien, evidentemente va a haber dos diferencias muy importantes. Una, los grandes hoteles, grandes cadenas van a sufrir, por supuesto, un descenso del negocio internacional. La mayor parte del turismo va a ser a nivel nacional. Importante, los pequeños alojamientos, casas rurales, me parece que van a ser un actor muy importante de la recuperación del sector del mercado turístico, tanto a nivel nacional y tal vez a nivel internacional. Creo que ahora es importante poner en valor lo que tenemos y poner en valor nuestro mercado nacional y trabajar conjuntamente para dar una respuesta de tranquilidad. Y otra cosa que quiero decir, y esto es un mensaje a las instituciones, la mayor parte del sector
ha visto que no ha habido una buena comunicación entre las instituciones y los distintos actores del turismo. Lo que quiero decir es que ya es hora de que las instituciones tengan en cuenta nuestra profesionalidad, nuestra experiencia en el sector, para dar una solución real y una solución con sus medidas y una línea de actuación a seguir, que solo será posible si nos unimos todos los actores del turismo y nos tienen en cuenta para llevar a mejorar la situación de la industria. Creo que es hora de lanzar un mensaje de confianza y lanzar un mensaje de compromiso con la sociedad. Y también ese mensaje y ese compromiso, aparte de hacerlo con la sociedad, es también hacerlo junto a las instituciones e ir en la misma dirección, trabajar juntos y dejar a la gente con la tranquilidad de que vamos por el camino correcto y que las cosas se van a hacer con la mayor profesionalidad, como siempre se ha hecho desde mi sector y desde otros muchos sectores. Pero también sí que quiero decir que ahora mismo la gente que más nos puede ayudar a que el mercado turístico nacional se recupere son los alojamientos rurales y las pequeñas y medianas empresas del sector del turismo. ¿Se creará jurisprudencia con las cuestiones que se están dando en esta situación? Esa pregunta, así manifestada de manera genérica, tendría muchos matices. Primero tendríamos que quizá concretar a lo mejor los planos en los que más jurisprudencia se va a crear. Yo creo que uno de los planos principales en los que se va a crear jurisprudencia será el plano constitucional, porque no me cabe duda de que algunos partidos, cuando pase todo esto, plantearán demandas, denuncias también en el sentido penal y, por supuesto, cuestiones de constitucionalidad, debidas a si realmente la ley de medidas especiales en materia de salud pública amparaba todo esto, o leyes como las que tenemos en sentido laboral de prevención de riesgos laborales, o si realmente en un estado de alarma puedes golpear a base de decreto sin tener que ser calificado de excepción. Entonces, con todo el tema de la ley orgánica y el sistema de fuentes, no me cabe duda de que va a llegar al Constitucional y de que va a haber jurisprudencia muy interesante sobre ello. Además, en el plano laboral, pues también estamos viviendo una situación muy, muy especial, sobre todo con el tema de los ERTEs de fuerza mayor, con el tema de los ERTEs de top, que si bien estaban contemplados de manera ordinaria en la ley y eran perfectamente ejecutables, sobre todo el que más se veía era el ERTE top, ahora se ha configurado todo un plano de especialidades. Y no olvidemos que en materia laboral muchas cuestiones de las que se han incorporado desde el Ministerio son cuestiones nuevas, como el permiso retribuido recuperable, que hasta entonces, hasta ahora no tenían un encaje en el sistema, y a partir de ahora quizá se vayan a volver a sacar con más frecuencia también otro tipo de escenarios. Entonces, va a ser algo interesantísimo, por supuesto, hay que estar súper atentos a todo el tema jurisprudencial. Y yo creo que, según el campo en concreto, podremos ver más jurisprudencia o menos. También, por ejemplo, en el civil, en tema de divorcios, custodias ligados al plano laboral de conciliación familiar, por supuesto, va a ser otro tema que sí, porque quizá en un futuro cercano se intenten, por analogía, comparar situaciones críticas o situaciones extraordinarias que a lo mejor no son tan comparables debido a los rasgos específicos que tiene una crisis sanitaria sin precedentes. Muy bien, Eva, pues muchas gracias por tu aportación, mucho ánimo y nos vemos pronto. Gracias a ti, Pablo. Venga, un abrazo y cuídate mucho, que saldremos de esta, seguro. Igualmente. De verdad, muchas gracias por vuestro tiempo y un abrazo muy fuerte. A ti, Pablo, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Pues muchas gracias, David, por tu tiempo y nos vemos cuando todo pase. Nada, tío, a ver si acaba esto pronto. Venga. Un saludo. Así que nada, muchas gracias, Eva, por tu aportación y un saludo muy fuerte. Muy bien, gracias a ti, Pablo. Gran trabajo. Un abrazo a todos. Bien, pues Luisa, pues muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto por Madrid. Seguro. Adiós.